Estoy pensando, olvídate. No, olvídate. No, pero que no. Es lo que te digo, que por un lado, que tengan cuidado pero por otro lado, a ver, no quiero meterles tampoco miedo y luego también quiero, es que tengo que ser justa. Si les meto mucho miedo y no los dejo parar y voy yo a todas partes con ellos y tal y cual, que van, ¿sabes? Ahora no tengo a mi hermana que me sirva que me haga ahí de protección, ¿me entiendes? Entonces, ahora le dije, ¿dónde estás? Digo, estoy en la librería con Marinieves y cosas. Ay, qué miedo, tenés cuidado, ya, mi madre, ay, tenés cuidado. España si fuera los 8 millones de ¿ya sabes? Sí, las dos. Sí, voy. Complicado. Lo vas a hacer desde ahí, Ana. ¿Desde dónde vas a hablar? Desde aquí. Es que si me siento, no puedo salir. No, se ve bien, la coge bien. ¿Quieres? Tengo una banqueta. No moverme. Tengo una banqueta si quieres también. No, pero entonces me mato. Tardo 5 minutos en mirar la banqueta. Especialista en todo lo que ¿Hola? Sí. ¿Hola? ¿Está apagado? Sí, se oye. ¿Hola? Ahora sí. Hola. Bueno, buenas tardes, sobre todo a todas, ¿no? Porque somos mayoría mujeres, pero también a todos. Bienvenidas y bienvenidos a este primer viernes sociológico del 2022, en el que con la que está cayendo, pues la verdad es un gusto veros por aquí. Empezamos el año, pues justo casi donde lo acabamos, justo antes del confinamiento, ¿no? Que fue en Letras Corsarias, donde teníamos muchísimas ganas de volver a este escenario. Fue nuestra última presentación justo antes de la pandemia, cuando todavía éramos un poco inconscientes sobre lo que se venía encima, y es un placer volver a estar aquí, así que agradecemos enormemente a Letras Corsarias el poder tener este escenario. Bueno, no. ¿Ahora sí? Vale. Que, bueno, como decía, que es un placer estar aquí de nuevo y volver a compartir con todas vosotras y con Letras Corsarias este escenario. Para abrir el año, pues tenemos hoy el gusto de tener a Ana Freixas, que viene a presentar su último libro, Yo Vieja, Apuntes de Supervivencia
para seres libres. Creo que todas las personas que estáis aquí, pues bueno, habéis venido atraídos, ¿no?, por ese título tan atractivo que ahora hablaba con Ana, que obviamente funciona. Así que nada, Ana, muchas gracias por haber venido desde Córdoba y estar aquí con todas nosotras y nosotros. Gracias a vosotros y gracias a la invitación. Bueno, para presentar un poquito a Ana, Ana es doctora en psicología, profesora ya retirada de la Universidad de Córdoba y especializada en gerontología y, sobre todo, feminista, ¿no? Es uno de los adjetivos que mejor te pueden definir. Ha escrito varios libros, todos enmarcados en esta temática de gerontología y feminismo, como por ejemplo Tan frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI, o Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez. Todos son libros que tienen la misma temática y abordan el envejecimiento, especialmente en la mujer, y desde una perspectiva que es novedosa porque nunca o al menos no se trata habitualmente, ¿no? Y yo creo que por eso es tan atractiva y tan interesante. Bueno, me encanta que esta idea, cuando yo daba clases de psicología y decían, te ha tocado la Freixas, que es feminista. Entonces yo decía que ahora por primera vez vais a conocer la psicología completa, porque antes considerabais que era completa y era solamente la de los hombres, y ahora os van a contar la de los hombres y la de las mujeres, y ahora es cuando no es sesgada, ahora es cuando es completa. Entonces, bueno, yo he trabajado siempre desde hace muchos años, 30 o 40, no sé cuántos, 40, sí, sobre el tema del envejecer. Y es como una especie de pasión, ¿no? Como el cesto de las cerezas, que coges un tema y luego vas a otro y tal. Y bueno, y me he hecho vieja estudiando esto. Bueno, desde SOCIL, para quienes no nos conozcan, nosotros somos la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León y llevamos ya 7 años, desde 2015, pues trabajando un poquito temas en general de interés popular, para la gente en general y para la sociología en particular. Obviamente, que llegue un libro de feminismo, pues nos interesa enormemente. Si encima el libro además aborda el envejecimiento, que es una de las cuestiones más importantes que nos afecta a nosotros en Castilla y León, pues nos interesa más aún todavía. Y es que el libro, yo a mí me recordaba cuando lo estaba leyendo, me acordaba esos días previos a la manifestación del 2018, del 8 de marzo, en los que se notaba en el ambiente como había algo en el ambiente que te decía que algo estaba cambiando. Y yo recuerdo que era un poco el lema que decían era vamos a colgar los delantales y las bayetas y la ropa de trabajo en los balcones, aquellas mujeres que no podamos hacer la huelga, para reivindicar ese basta, ¿no? Ese basta, decir, existimos y queremos que se nos oiga y que se nos escuche. Leyendo el libro, Ana, era un poco lo que estaba sintiendo, ¿no? Es decir, empiezan a resurgir voces de mujeres veteranas que tienen una experiencia y que ya pues están hartas, ¿no? Además lo dices, estoy harta de que no se nos escuche, cuando en realidad sois quienes más tenéis que decir. Bueno, mi libro es un libro que parece que va en broma, pero va totalmente en serio. No se oye, ¿no? A ver, si tenemos suerte. Que mi libro es un libro que parece que va en broma, pero va totalmente en serio, ¿no? O sea, lo digo porque, por ejemplo, en general, yo trato de decir las cosas, de decirlas todas, lo más gordas posible, pero con el máximo humor posible, ¿no? Porque es la manera de que las cosas con humor se tragan mejor las píldoras, ¿no? Entonces, bueno, yo no reivindico unas viejas enfurecidas, yo reivindico unas viejas lúcidas,
unas viejas que saben, que sabemos lo que queremos, sabemos lo que no queremos y con elegancia y buen humor, ¿no? Pues vamos marcando el camino que ahora o nunca, porque claro, como no nos apuntemos desde ya no, desde ya, es decir, desde mucho ya antes, hombres y mujeres, a una vejez de otro tipo, pues bueno, realmente yo creo que cuando yo puse yo vieja se produjo una especie de escalofrío a mi alrededor, ¿no? La gente me decía, ¿tú no sabes que en Francia la palabra vieja está muy connotada? Y digo, ah, sí, sí, y en Alemania también, sí, 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 en España también, pero utilizo la palabra vieja porque vieja quiere decir, o viejo quiere decir que estás en un momento del ciclo vital, que no eres adolescente, que no eres niño, que no eres... O sea, que estás en un momento del ciclo vital que es la vejez. ¿Sigo? Sí, sí. La vejez no es una cosa... O sea, si tú buscas en el diccionario de la lengua española vejez, te mueres, ¿no? O sea, no hay ninguna connotación que implique sabiduría, bienestar, saber hacer, experiencia, interesante, ni un solo. Todos son decrepitud, enfermedad, muerte, minusvalía, etcétera, etcétera. Yo alucino porque realmente yo veo a mi alrededor, veo un montón de viejas y viejos y no somos el paradigma del desastre vital, ¿no? O sea, estamos relativamente bien. O no tan bien, pero bueno, vamos tirando, ¿no? Es decirte que... Entonces, yo con este libro, este libro es un libro que lo he escrito yo con la barriga. Los otros los he escrito todo con la cabeza y con el mandato académico que todavía me quedaba, ¿no? Pero ahora que llevo ya 11 años jubilada, ya me he quitado la academia por completo, ya no sé ni que fui profesora de universidad, o sea, se me ha olvidado afortunadamente todo. Y este es un libro, sí, porque la universidad es el espacio más tóxico que hay en el universo, pero bueno, esto es otro tema. Es verdad, sí, sí, o sea, que está lleno de seres patológicos. Bien, especialmente en psicología. Es verdad, todo esto es verdad, por eso gracias. Bueno, entonces, este libro tiene como objetivo, por una parte, ayudarnos a las viejas y a los viejos a vivir con dignidad esta etapa, ¿no? Con dignidad y con respeto y con justicia. El libro está pensado para hacerlo como de ida y vuelta, ¿no? Es decir, estos tres ejes, dignidad, justicia y libertad, ¿no? Es esto, ¿no? Dignidad, justicia y libertad son ejes personales, ¿no? Es decir, yo, como vieja, debo ser una vieja libre, nadie me va a dar permiso de nada, soy yo la que me tengo que dar el permiso, digna, es decir, no disfrazada de Barbie de 80, que es una cosa patética, sino con los signos de la edad, ahí, que son pues, lo correcto de cada momento de la vida, ¿no? Y con justicia, es decir, exigiendo y viviendo de una manera justa mi vida. Pero todo esto, para que esto se produzca, eso es de ida y vuelta. Yo me comporto de estas maneras o trato de ser una vieja, una veterana, pionera de este modo, pero también exijo que la sociedad se dirija a mí, me trate y me proporcione y me facilite todo lo que me permite vivir en libertad, vivir con justicia y vivir dignamente, ¿no? Sí, en este sentido, por ejemplo, hablas en el libro un poco las diferencias, sobre todo en el envejecimiento, entre hombres y mujeres, no solamente físicos, que son
paralelos y muy diferentes, pero sobre todo culturales, ¿no? Es el envejecimiento cultural o social que tienen los hombres y las mujeres y que provoca en muchos casos que para las mujeres, cuando envejecemos, sea mucho más complicado. La vida se vuelva un poquito más difícil por todo lo que arrastramos como mujeres. Cuando seas alumna mía, Sí. te explicaré que no podemos mirar la vida con lágrimas, porque tenemos muchas fortalezas, entonces tenemos que mirarlas desde las fortalezas, porque si no... Bueno, bien, evidentemente envejecemos como vivimos, ¿no? Es decir, si las mujeres somos las pobres del planeta, pues evidentemente no vamos a ser ricas cuando seamos viejas, sino que cuando seamos viejas seremos más pobres todavía, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante en la educación de las chicas hacerles ver desde pronto que la pobreza en la vejez no se fragua el día que te jubilas, se fragua a los 14 años, a los 12, a los 16, a los 25, cuando te enfilas equivocadamente por todo el pastel del amor y en fin, todo ese tipo de cosas, y de repente haces un montón de renuncias que las recibirás en forma de pensión pequeña o de no pensión directamente, etc. Entonces, envejecemos como vivimos. La parte masculina de nuestra sociedad ha tenido históricamente acceso a la vida pública, al trabajo, a la educación, al dinero, al poder, etcétera, etcétera. Por lo tanto, también sufren un montón en su jubilación. ¿Por qué? La pérdida de este poder y de este respeto social o de desaparece, porque pierden el poder, digamos, ¿no? Pero las mujeres, digamos, en nuestro envejecer, ahora voy a contar lo negativo y luego lo positivo. Lo negativo, somos pobres, porque no hemos tenido acceso en general. Hablo de mi generación y de algunas de las que estáis por aquí. Las nuevas generaciones van mejor, pero tampoco van que se pele. Es decir, te van mejorcito, pero la cosa no va tan de eso. Luego, por ejemplo, ya Susan Sontag decía hace muchísimos años, en nuestra sociedad, cuando los hombres maduran, las mujeres envejecen. Es decir, mientras hay la parte del embudo del mercado del amor y del sexo y de las relaciones y tal, para los hombres es ancha, para las mujeres es estrecha, ¿no? Es decir, ha habido toda una consideración respecto a la sexualidad de las mujeres mayores que realmente ha sido un convenio patriarcal para considerar que después de la menopausia no hay interés sexual o no hay lo que sea y los hombres necesitan reavivar su decaída sexualidad con mujeres jovencitas y bueno, y las mujeres que buscan una relación, estas lo hacen pagándole a los chicos. Yo me río porque es que ¿qué le ve una chica de 25 años o 30 a un hombre de 65, 70 o 60? La cartera. No le ve otra cosa que la cartera. Entonces, ¿por qué no me vas a decir que la sexualidad sea una cosa embriagadora a esa edad? Pues no, ¿no? De los señores, ¿no? Porque nosotras estamos dispuestas y perfectas hasta el último día, que lo sepáis. Ya, en los estudios de Masters y Johnson, que no eran de la Tercera Internacional Feminista, ya decían que las mujeres, hasta el último momento de nuestra vida,
estamos con nuestros funcionamientos perfectos. Entonces, fijaros si es una perversión, o sea, decir que las chicas, las mujeres mayorcitas que se buscan parejas es porque encuentran, lo pagan, y los hombres no están pagándole a una chica de 20, hombre, por favor. Es decir, entonces, digamos, en este aspecto, envejecer siendo hombre tiene unas pequeñitas ventajas. Pero nosotras nos quedamos siempre pensando en esto y no pensamos en las cosas importantes y buenas que tenemos las mujeres viejas, ¿no? Por ejemplo, nosotras tenemos un perfecto dominio de nuestra intendencia personal, ¿no? De nuestra vida, y nosotras, pues, con pareja o sin pareja, masculina o femenina, pues nosotras podemos perfectamente averiguarnos la vida cotidiana. En este punto, los chicos modernos llevan unos cuantos capítulos aprendidos, pero los chicos antiguos a veces lo pueden pasar menos bien. Pero esta es una de nuestras fortalezas. Pero luego tenemos la mejor y la más grande fortaleza de todas es nuestras redes, nuestros vínculos, nuestra capacidad de mantener las relaciones. En el libro de Betty Friedan sobre La fuente de la edad, se llama, hay un capítulo que dice algo así como ¿por qué las mujeres viven más que los hombres? O al revés. Bueno, entonces ella dice, yo he estudiado toda la biología, la sociología, las teorías acerca del envejecer. Y dice, y yo creo, y yo me apunto a esta porque me gusta, ella dice, yo creo que es la capacidad de las mujeres desde niñas para crear vínculos lo que permite a las mujeres vivir la vejez, vínculos e intimidad, lo que permite a las mujeres crear unas redes que las sostienen en la vejez, en todos los momentos de la vejez. Por ejemplo, es decir, el índice de suicidios, de cada 4 suicidios, 3 son de hombres, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque probablemente hay ese desamparo y ese vacío en la vejez. Quiero decir con esto que en todos los aspectos tenemos aspectos positivos y negativos, hombres y mujeres. Pero las mujeres tenemos que saber y poner en valor nuestra capacidad para crear redes. Fijaros, Carol Gilligan, en un libro que no es el de la ética del cuidado, dice, las niñas, en un momento determinado de su vida, pierden la voz para mantener las relaciones. Dejan para mantener los vínculos y las relaciones. Mientras que los niños pierden las relaciones para mantener la voz. Claro, esto estamos hablando de los 9 años. Estamos hablando de... Hay toda una serie de teorías muy bonitas en psicología de mujeres, todas pensadoras y poco locas, claro, y que por eso dicen verdad, ¿no? Que plantean el ciclo vital de las mujeres como 3 trozos, ¿no? Digamos, hasta la regla, la menarquia, hasta la menopausia y después. Entonces, estos 3 periodos serían 2 en realidad. Es decir, el periodo en la que el velo de las hormonas nos ofusca totalmente y entonces nos liamos a tener criaturas, a llevar al dentista, a subir, bajar, a hacer, sacar oposiciones, hacer esto, lo otro, trabajar, como locas, ¿no? Y entonces volvemos, después de la menopausia, volvemos a ser la niña que éramos. Volvemos a recuperar la libertad. Fijaros que las viejas, los viejos también, las viejas dicen, yo ya no me callo nada.
Yo ya, o sea, yo hasta aquí he seguido todos los patrones, perdón, todos los patrones, es que la vejez tiene esas cosas, todos los patrones de la... Ah, ya he tocado, ¿no? Sí. Bueno, no. Sí. Sí. Ya no te callan. Yo ya no me callo nada. Que ya no se calla. Ah, bueno, la vejez, o sea, hay toda una serie de patrones que nosotras en la etapa de las hormonas seguimos. La seguimos con una fuerza que nos impide ser nosotras mismas, ¿no? Esto es el modelo de la feminidad y el modelo de la heterosexualidad. Es decir, el modelo del sufrimiento del cuerpo, porque envejecer tiene que ver con el cuerpo. El cuerpo cambia. No se tiene el mismo cuerpo a los 10, que a los 20, que a los 40, que a los 60, que a los 80. No sé por qué alguien ha dicho o ha pensado que hasta los 30 los cuerpos están bien y que a partir de entonces están todos fatal. Bueno, pues no, porque que después de los 30 o de los 40 o de los 50 nos quedan 40 más. No podemos vivir 40 años enfadadas con nuestro cuerpo. Tenemos que aprender a que el cuerpo tiene sus caminos y que los cuerpos, nosotras, las mujeres, que en este sentido, en este modelo de heterosexualidad y de feminidad, está la locura del sufrir, ¿no? De estar siempre buscando un modelo de belleza que es inalcanzable. Nunca estás suficientemente joven, ni vieja, ni gorda, ni alta, ni delgada, o sea, nunca estás suficientemente de acuerdo con el modelo, ¿no? Por lo tanto, quizá deberíamos llegar a un acuerdo, las mujeres y los hombres de este mundo que miran a las mujeres, para encontrarnos preciosas y estupendas, ¿no? Yo, que soy más bien alta, pues, por ejemplo, yo he tenido la suerte de tener una pareja que me consideraba el ser más maravilloso del universo, la más guapa, la más alta, la más no sé qué. Es estupendo, o sea, vivir con esta ceguera amorosa es maravillosa, que alguien a tu lado sea un ciego de nacimiento total, pues es estupendo. Entonces debemos reivindicarnos entre nosotras. Es eso, porque en este proceso de recuperación de la voz, la vejez este va a ser mi próximo tema, la recuperación de la voz, ¿no? De la voz que perdimos cuando decidimos ser las mejores madres, las mejores parejas, las mejores no sé qué, las mejores trabajadoras, las mejores tal, olvidándonos de todos nuestros deseos, de nuestras necesidades y de nuestro ser. Bueno, yo ya desvarío. No, pero muy en la línea que dices de recuperar la voz, es cierto que sí, que lo difícil es encontrar voces, ¿no? Que se escuchen y que se hagan, que hagan de altavoz, ¿no? Representen a ese gran colectivo de personas que son cada vez, somos más, o sea, cada vez somos más. Y en ese sentido, otro de los temas que tocas en el libro, que me parece muy interesante y que viene muy al hilo, porque el prólogo del libro, para quien no lo haya leído, le hago el spoiler, que lo ha escrito Manuela Carmena. Realmente Manuela Carmena pues ha sido un ejemplo, ¿no? De mujer pionera que con 70 años, contra todo pronóstico, se presenta a candidata de alcaldesa y gana. Y es más, bueno, esto ya es un juicio personal, pero lo ha hecho de una forma bastante decente, ¿no? Y creo que es un piropo que a un político hoy en día no es tan fácil decírselo. Entonces yo creo que sí que es importante la participación en este caso, lo mencionas en el libro,
en la política social, ¿no? En la toma de decisiones, porque realmente se necesita lo que decías, se pide que se tenga una vida digna. Y esa vida digna, en muchos casos, muchas mujeres y hombres la pueden conseguir por haber tenido una vida laboral productiva, económicamente productiva y que tiene una pensión, y en otras ocasiones no es así. Entonces yo creo que es importante que existan voces senior que reivindiquen y que realmente pongan de manifiesto esas situaciones que son necesarias, en las que se tiene que contar con voces de primera persona, y creo que es importante. Yo digo en algún sitio que los viejos deberíamos organizarnos en el sentido, pero a mí hay cosas de las organizaciones que no me gustan. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en la universidad, yo, por ejemplo, siempre decía a todos los sindicalistas de todos, decía, a mí cuando el sindicato me diga, no solamente me reivindique mis dineros, sino que reivindique que yo haga un buen trabajo, entonces yo me lo miraré el sindicato. Pero un sindicato que solamente pide dinero, es que me parece antiestético. Y también me parece antiestético que los clubes de pensionistas también todo piensan tal. Me invitaron las viudas a predicar y me dijo la presidenta de las viudas, oye, yo estoy harta porque solamente piensan en la pensión y vamos a hablar de otras cosas. Y entonces me invitó para que yo introdujera un tema que no fuese la perra, ¿no? Entonces los dineros no podemos o sea, yo sé que he dicho desde el principio que las viejas somos pobres y que espabilad, chicas mías, en ese tema, ¿eh? Pero aparte de esto, somos pobres, pero también hay otras cosas más importantes que el dinero que nos permiten levantarnos por la mañana pensando que nuestra vida tiene sentido. Mi vida no tiene sentido porque mi pensión sea de 3 o de 4. Pues también si es de 1, pues mal. Pero quiero decir, en líneas generales, creo que hay muchas cosas que contribuyen al bienestar, al vivir de una manera que la gente tenga ganas de levantarse por la mañana y no decir ahora me quedo en la cama, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay cosas importantes que podemos pensar, que podemos reivindicar los viejos y las viejas, que tienen que ver con el transporte público, que tienen que ver con las sombras, que tienen que ver con, yo qué sé, con cantidad de cosas, con temas de alimentación, que tienen que ver con muchas cosas que no son solo. Entonces, problema número 1. Cuando nos asociamos, lo hacemos para el tema de las pensiones. Pero luego, por ejemplo, en la política local, en la política del barrio, en la política municipal, en la política de la provincia, en fin, etcétera, etcétera, de la junta, de tal, estamos como colectivo que tiene sus intereses. Creo que la participación es muy importante. La sociedad no nos invita, pero es que nosotras y nosotros muchas veces nos autorretiramos. Es decir, esto no es para viejos, o esto no sé qué. Bueno, ¿quién ha dicho que esto no es para viejos? Porque, bueno, pues si estamos allí, estamos, ¿no? Entonces, por una parte, la sociedad no nos invita, pero nosotras también nos autocensuramos y, digamos, nos limitamos nuestro acceso a este tipo de vida, ¿no? Por ejemplo, sería importante la participación en política social también en el diseño de las ciudades, ¿no? Creo que este año, y por ahí están mis compañeros de CIES, han participado en un estudio sobre ciudades amigables con las personas mayores aquí en Salamanca. Luego nos pueden contar algo más, pero realmente creo que es muy importante, porque es verdad que la idea, a lo mejor, por ejemplo, volviendo a Carmena, ¿no? Pero que es muy, muy representativa, la idea de Madrid Central fue ella, o sea, y se creó realmente para acercar o hacer una ciudad mucho más cercana, mucho más transitable, pensando en todos los colectivos, porque es cierto que
cuando se toman las decisiones políticas, pues se toman para un colectivo, que es el que tiene el dinero, sea el que sea. Básicamente es un poco, las decisiones se toman así, y creo que es muy importante contribuir en ese diseño, ¿no? No solamente en los medios técnicos, las ayudas sociales, como dice, sino en lo que es el diseño de las calles, el diseño de los parques, el diseño de todo. Y me parece muy, muy importante contar con esas voces. Tenemos elecciones dentro de un mes y pico. Si alguien no está en las listas cerradas, todavía igual hay tiempo de entrar a participar aquí en Castilla y León. Por otra parte, también otro de los temas que me parece muy, muy importante que abordas en el tema y que ya has mencionado es el cambio en modelo también de las residencias, ¿no? Ahora que hemos visto con todo lo que ha ocurrido estos 2 años, que parece que no ha pasado nada, y lo que ocurrió el año pasado fue muy, muy grave, ¿no? Sobre todo en las residencias, de repente es como que sí, hay alguna demanda, hay algún juicio, pero no se ha vuelto a hacer mucho ruido. Hay que cambiar el modelo de residencias, porque realmente las personas cuando envejecemos ya no somos, se nos trata como un todo, ¿no? O sea, todos somos iguales, y es algo que expones en el libro de no somos iguales. ¿Por qué tenemos que llegar a una residencia en la que se nos trate igual, con los mismos horarios, con la misma rutina, con las mismas actividades? Hay que cambiar el modelo de residencia, no solo como de residencia como estructura o como sistema, sino también de vida, ¿no? El cambio en los nuevos métodos o las nuevas formas de residir en la vejez. Cuéntanos algo sobre eso. Sí, la vejez es muy amplia, es muy larga. Es decir, si decimos que empezamos a ser mayores a los 65, pues hasta los 95 tenemos 30 años. Imaginaros, entre 20 y 50 hay un abismo. Bueno, pues entre 65 y 95 otro. Por lo tanto, este amplísimo espacio de tiempo hay que compartimentarlo y hay que estudiarlo de una manera diferente. El tema de las ciudades que has dicho antes es súper importante. O sea, yo en el libro digo, mi libro no es para gente mayor, mi libro es para los mayores, pero para los mayores para que digan, tiene toda la razón, tiene toda la razón. Pero para la gente joven es un libro fundamental. ¿Por qué? Pues porque si tenéis suerte, llegaréis a viejas. Y si no, os lo dejaréis por el camino. Pero si llegáis a viejas, ¿cuándo se van a cambiar las cosas? Yo no puedo cambiar nada porque tengo 75 años y no tengo poder. Mi único poder es el lápiz y la boca, pero nada más. Entonces, es la gente joven la que tiene que transformar las leyes, crear nuevos espacios, inventar, organizar, escuchar a los mayores y ver por aquí, por allá, etcétera, etcétera. No diseñar yo todo lo que he aprendido, aparte de que he leído mucho, todo lo he aprendido escuchando a mujeres que han tenido 20, 30, 40 años más que yo. Siempre he escuchado a ellas y ha sido mi fuente de conocimiento. Entonces, para que se pueda transformar, la gente joven tiene que ser como un radar, ¿no? Tiene que ser como un vigía que dice, esto no funciona, esto, si yo fuera vieja, esto no me gustaría así, etcétera. Es decir, hay que transformar. Las residencias, claro, a mí me pasó que yo dije, ostras, tanta gente está ahí y de repente dices, pero bueno, ¿qué había? Que no sabíamos nadie que había ahí dentro, ¿no? Claro, ¿quién va a una residencia? Es que no es lo mismo que me metan a mí en este momento a que me metan pues, cuando tenga 90 y se me haya ido ya la pinza más y esté no sé qué y necesite. Es decir, depende del momento vital. Y evidentemente, si yo soy una persona que necesito todo tipo de ayuda para poder vivir,
es una cosa, pero mientras yo pueda, o sea, yo creo que las personas tenemos que mantenernos autónomas y libres y haciéndonos resolviendo nuestros asuntos hasta el último momento de nuestra vida en nuestra casa. En nuestra casa, si el Estado fuese listo de verdad, es mucho más barato tener a las personas en su casa, con un servicio de atención, es decir, con una red de apoyo, con una universidad que hace prácticas en las casas, es decir, miles de cosas. Es infinitamente más barato porque además la gente enferma menos, porque se hace menos dependiente. Es que hacemos a los viejos dependientes, porque les damos resueltos cosas que la gente puede resolver por sí misma. Y este proceso de hacer, de cocinar, de ir a comprar, de hablar con la vecina del tercero, eso es fundamental. A que te toque vivir en una habitación con la puerta que te abre, no te puedes masturbar, no puedes hacer nada porque te abren la puerta en el momento más inoportuno, y además tienes al lado a una puritana que dice ¿qué haces? Y tal, ¿no? O sea, es decir, es que esa es la vida, ¿no? Nos da mucha risa, pero es para llorar. O sea, es que es así la vida, ¿no? Entonces, o te mandan a casa del hijo, te sortean entre los hijos, vas de casa en casa y resulta que en este paseo te ponen uno en el cuarto de la plancha, el otro en el cuarto del adolescente de turno, etcétera. Bueno, si tienes la suerte de caer con un adolescente y puedes empezar a hablar de sexo con él, pues todavía, pero bueno, es decir, ¿entiendes? O sea, yo creo que lo de cómo vamos a vivir y dónde vamos a vivir, eso es muy importante. Nosotros en Córdoba, sin querer, sin hacer un planteamiento así, pues hemos ido comprando nuestras viviendas en un radio de 1 kilómetro, como un montón de mujeres, ¿no? Entonces está bien porque, pues, cuando 2 veces ha habido problemas de salud importantes y mujeres viviendo solas, pues hemos hecho una red y los martes tú, los miércoles yo, tal cual, y alguien que planificaba las comidas y todo, y ha funcionado. Ese es otro, cada uno en su casa. En realidad, eso permitiría a la gente vivir mucho más tiempo en su casa y disponiendo de una serie de ayudas. Yo las ayudas que te vengan a limpiar y todo esto, perfecto. Pero yo creo que deberíamos sofisticar las ayudas. Poner ayudas que permitan, yo qué sé, pues mira, esta tarde me apetece y me gustaría ir a casa o me gustaría ir al teatro. Entonces, en la facultad de lo que sea, hay unos turnos de estudiantes que dicen que Ana quiere ir al teatro. A las 7 la recoge alguien y a las 10 la recoge alguien, por ejemplo. Esto sería estupendo, por ejemplo. ¿Por qué no? Quiere ir a la peluquería. Es decir, no solamente... Yo creo que para transformar la vejez tenemos que hacer viejas y viejos interesantes. Que pueden leer, que pueden participar de la vida cultural, política, social, que pueden ofrecer aspectos de sus saberes a otras personas. Es decir, en nuestra sociedad es como si tú, cuando atraviesas la puerta de los 65 años, se borrara, entrases en una pizarra en la que se te borra, ya no eres, ya no vales, ya no puedes ofrecer nada a las jóvenes generaciones de cantidad de cosas interesantes que tú puedes ofrecer y que los demás y que los jóvenes te pueden ofrecer a ti. Entonces esta operación de borrado es una operación en la que contribuye la sociedad, pero nosotras también contribuimos, ¿no? Autoborrándonos, retirándonos, quitándonos de en medio, no formando parte
de los debates, no sé, es decir, solamente dedicaditas a nuestros nietecitos tan monos y tan no sé qué. Ah, pues mira, sí, nietecitos no te van a dar nada, que decirte un besito, pues los martes y ya está, que decirte que eso de que todo, o sea, un nietecito no sirve para nada, de verdad. Entonces, ¿qué pasa? Acostumbradas a regalar nuestro tiempo como si nos sobrara, entonces tenemos el tiempo en la mano y entonces, ¡plam!, se lo soltamos al nieto. Cuando este tiempo que tú tienes en la mano, que ya no lo tienes que dar a tu niñito porque ya tu niñito ya vuela solo, lo puedes dedicar a cosas que tengan que ver contigo, a aprender alguna habilidad, a un club de lectura, para trabajar en una ONG y repartir comidas por la noche, los jueves por la noche. Es decir, hay cantidad de cosas en las que tú puedes decidirte a ser una persona en la sociedad, que formas parte de ella, que tienes una opinión, pero librarnos de las opiniones, de solamente los intereses pequeñitos, ¿no? Yo a veces le pregunto a mis viejas, digo, ¿cuál es tu deseo? Y me dicen cosas como que mi hijo encuentre trabajo. Este no es tu deseo, ese es el deseo de él, ¿no? Pero ¿tu deseo cuál es? Claro, hemos vivido tan súper alejadas de nuestros deseos que realmente cuando nos preguntamos cuál es mi deseo, siempre encontramos un deseo que no es nuestro, que es de otro, ¿no? Entonces, es la oportunidad que tenemos cuando entramos en la jubilación o cuando los hijos se van o cuando lo que sea, ¿no? Cuando te quedas viuda o lo que sea, que decirte, hay momentos en los que dices, a ver, esta es mi vida, ¿no? Yo creo que la vejez es sobre todo un tiempo de balance en el que yo evalúo dónde he llegado, dónde estoy, qué herramientas, qué capitales dispongo de tipo cultural, de tipo personal, de tipo económico, de tipo lo que sea. O sea, de qué cosas, herramientas dispongo y qué quiero hacer con lo que me queda de vida. He hecho, creo que 80 o 90 entrevistas con este libro. Bueno, pues tengo un capítulo que se llama algo así como Mujeres no sé qué y ligeras y otro que se llama Mujeres zen, es decir, que digo que te quitas todo lo que llevas aquí colgado. Nadie me ha preguntado sobre esto en las 80 entrevistas. En cambio del cuerpo y todo eso, todo el mundo. Pero que creo que es el momento de librarse de un mogollón de cosas, de mogollón de compromisos, de relaciones tóxicas, de relaciones estériles, de compromisos que no te aportan nada. Es decir, ahora o nunca, tías. Es que la vamos a palmar dentro de un tiempo. Y si sigues con todo lo tóxico y con todo colgado aquí en la espalda, pues evidentemente no, nuestro camino, no sé cuál será, pero desde luego nada que nos pueda hacer felices, ¿no? Sí. Bueno, ya casi para ir terminando era la última parte que sí que me gustaría que nos hablase sobre ella. Y retomando a lo mejor el tema de las residencias, hace poco leía un artículo en el periódico que era que se iba a abrir la primera residencia LGTBI en Madrid. Y gracias a la participación de la Fundación 26 de diciembre,
Y es un poco porque efectivamente es un tema, la sexualidad en la vejez, que apenas, pues, es como que no existe, ¿no? Es decir, tú ya lo has dicho, ¿no? Es decir, vamos a ver, es que estamos perfectamente en las mismas condiciones de mantener nuestra sexualidad activa y sin embargo es como que desaparece. Y más en el caso de las mujeres que ya serían pues un poco frescas, ¿no? Que somos las únicas que realmente podemos. Exacto. Entonces, Aquí, parlem-ne. sí que es un tema que es como muy transgresor y como muy es un escándalo hablar de sexualidad y vejez, y yo creo que no, que realmente es que hay que hablarlo. Bueno, para eso está mi libro que se llama Sin reglas, erótica y libertad femenina en la madurez. Ya lo he dicho todo sobre esto, lo más gordo, pero la cosa, aspectos importantes. A mí en el libro digo, en el libro y en el otro, que es tiempo de ser, de libertad para ser y libertad para no ser. O sea, mi libro no es un libro de cositas que hay que hacer. Es decir, es un libro de divertimentos y sugerencias y paridas mías, etcétera, etcétera, pero no es un... No quiero... O sea, nosotras hemos vivido una vida llena de mandatos. Mandatos de todo tipo, intelectuales, físicos, de todo tipo. Yo no voy a ser quien cargue a las viejas con mandatos. No. Es decir, mi único mandato es quítate los mandatos, ¿no? O sea, aligérate y libérate de todo esto. Y luego, no quiero terminar sin decir algo que me parece muy importante, y es el tema de los hijos y las hijas. Nuestra puritana prole, a la que nosotros les dimos toda la libertad para crecer, para equivocarse, para estrellarse, para hacer lo que les diera la gana, de repente les entra una especie de ataque de amor hacia nosotras y empiezan a coartarnos todo tipo de libertades. Entonces, no creáis que es amor. No es amor, es egoísmo. No quieren que les molestemos, o habiéndonos roto una pata en no sé dónde, o yendo de excursión a no sé qué. Es decir, vente a vivir a mi casa que estarás mejor. No te vayas jamás a casa de una hija o un hijo, jamás, nunca, a no ser que estés ya y te dé igual. Pero mientras tengas cabeza, nunca te vayas a vivir vete a casa de una amiga, vive sola, pero desde luego nunca. Cuidado con el amor. Cuidado con el amor de nuestros queridos, adorados y puritanos hijos que están dispuestos a coartarnos. O sea, es la paradoja que la sociología tendrá que estudiar sobre cómo tú das toda la libertad y te devuelven toda la no libertad, ¿no? O sea, estos seres que tú has educado con toda libertad, de repente te coartan, te limitan sexualmente, personalmente, etcétera, etcétera. Y en este sentido quiero enlazar con lo de la sexualidad. El hecho de que la sexualidad pueda darse en todas las edades y en todas las circunstancias, porque la sexualidad no es meter y sacar. La sexualidad es la piel, muchas cosas, en fin, es todo otra cosa que no tiene nada que ver con esto, y por tanto para eso no hay más que estar vivo para tener. Pero no puede ser tampoco un mandato. Es decir, hay mucha gente a todas las edades que se define como asexual y dice yo esta barraca la cierro y a mí no me interesa y tal y cual. Libertad para ser y para no ser. Eso es muy importante. Y ya está. Bueno, Ana, la verdad
verdad que es un placer escucharte, es un placer y la verdad que es súper ameno además de lo que estás contando, lo importante que, las cosas importantes que estás contando, cómo las cuentas, ¿no? La cara que tengo. Entonces, yo me encantaría preguntarte muchas más cosas, pero sí que creo que aquí hay un montón de personas que han venido a escucharte, ¿no? Que habrán leído, que van a leer tu libro y que a lo mejor les gustaría hacer alguna pregunta en concreto. Entonces, pues si os parece, alguien si quiere preguntar alguna cosa, aprovechad. Pues yo le voy a preguntar, ya que yo tengo la suerte de haber sido compañera de Ana Freitas durante muchísimos años. Sí, porque estoy sorda, además. A ver, tengo la suerte de ser compañera suya durante muchos años. Entonces, yo le preguntaría, en nuestro papel universitario, ¿qué papel crees que tenemos nosotros en la educación de los chicos, concretamente en la universidad? ¿Vale? ¿Cómo están viviendo ellos los cambios de la identidad sexual y qué papel crees que tenemos los docentes en esa transmisión, ¿no? del papel de la mujer, de los cambios de la existencia de la mujer, de la dignidad, la libertad, en fin, que yo creo que es un momento muy importante de la madurez de un chico, precisamente se alcanza en la universidad. Entonces yo te preguntaría a ti, bueno, pues tu experiencia con los chicos, cómo han madurado, cómo nos has visto tú madurar en tus años de docente. Bueno, ya te digo, yo, claro, piensa que a finales de los años 80, en Córdoba, pues yo era, ay, que te ha tocado la frisas, que es feminista, ¿no? Ahora ya hay mucha más gente y tal. Yo normalmente cuando empezaba el curso, como yo a mis chicos los miraba y les decía, vosotros relajaros, porque yo no tengo nada, yo ya hacía broma, ¿no? Decía, yo no tengo nada contra los chicos, mira, tengo un marido, un hijo y un canario. Así que todos son masculinos en mi casa. Era, bueno, así. Entonces, yo siempre he tratado de no agredir, ¿no? De no agredir, pero sí de iluminar, ¿no? Sí, eso ha sido un poco la función del feminismo, o sea, hacer visible lo invisible, lo que de tan natural parece que no existe, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi clase muchas mujeres y pocos hombres. ¿Quién pedía la palabra? Los chicos. Entonces hablaba un chico, hablaba otro y al tercero le decía, ahora no te puedo dar la palabra, porque tienen que hablar al menos 3 chicas para que tú puedas hablar, porque fíjate, habéis hablado todos chicos y tal, ¿no? Bueno, pues esto que al principio sonaba muy así, bueno, pues ellos, por ejemplo, poco a poco iban dándose cuenta, ellos y ellas. Y me acuerdo que una vez un chico en una evaluación me dijo, nunca me había dado cuenta del espacio que ocupamos los chicos, hasta que tú has ido haciendo pequeñas cosas de estas. Yo en general siempre he tratado de tener siempre buen rollo con todos, porque claro, y de hecho yo en la calle me encuentro a cantidad de alumnas y alumnos y todos me dicen, ay Ana, es que de verdad lo que me ha servido tus clases, es decir, yo creo que lo que no puedes es agredir, ¿no? Porque a veces cuando los alumnos o las alumnas entran en el feminismo, cuando la gente entra en el feminismo, tiene un poco la fe del converso, ¿no? Y entonces llegan a casa y se pelean y se enfadan con el novio y con la hermano y con el hermano y tal. Bueno, yo siempre les decía, y les digo, por eso te he dicho antes eso, no peleéis, no peleéis. Vosotras, elegantes, hechos y no palabras, y seguid adelante, pero, es decir, yo decía, la broma le decía, no peleéis que es malo para el cutis, pero bueno, es decir, hay muchas cosas que en un aula, ¿no? En gran medida depende de ti, por ejemplo,
los que tienen un papel muy importante son los chicos profesores. O sea, los profesores varones tienen un poder muy fuerte en el aula para enseñar otros modelos de masculinidad, otra forma de ser chico sin necesidad de ser el más, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero yo creo que es todo un proceso el que tiene que ver mucho contigo mismo, ¿no? Eso no lo puedes hacer si tú no has pensado sobre esto y sobre tu propia identidad como profesora, ¿no? No sé. ¿Alguien más? Jesús. Hola, bueno, primero quería darte la enhorabuena por este magnífico libro. No solamente me ha aportado muchas cosas, sino que es muy divertido, y eso no es fácil. Tengo muchas preguntas, pero te voy a hacer simplemente una. Quería saber qué piensas sobre hasta qué medida los medios de comunicación transmiten y consolidan todos esos mitos, o aparte de esos mitos que tú hablas en el libro, y si realmente crees que, como ha pasado con otros colectivos, debería haber una regulación normativa en torno a esto. Muchas gracias. Hay una regulación respecto al tema hombre-mujer, sí hay. Sí, pero No, me refería al de los mayores. pero el tema de los mayores no está regulado. Este es de los temas que yo creo que sí están en cartera, que hay colectivos que lo están planteando. Yo siempre digo que en todos los anuncios, en todas las escenas, debería haber siempre, pasando por allí, una vieja o un viejo, ¿no? Es decir, y una vieja o un viejo digno. Es decir, digno quiero decir una persona que tiene la edad que tiene y la representa de manera y que se le dieran papeles interesantes, aportaciones interesantes. Hay una película ahora que se llama La vida era eso, ¿la habéis visto? No. Es una película que está ahora en cartel y es maravillosa porque la protagonista es Petra Martínez o... Ah, sí, la de Ana Castillo. Y ella, y la otra es Ana Castillo. Ana Castillo. Bueno, pues realmente la protagonista de la película es la mujer mayor, ¿no? Y claro, es de una dignidad tan grande, de una... Entonces, claro, estas películas donde se transmite, ¿no? No, porque claro, la gente, por ejemplo, cuando sabe que tú te dedicas a cualquier cosa, te empieza a mandar cosas al WhatsApp, ¿no? Del tema ese que tú tratas, ¿no? A mí me mandan de viejos. Y muchos son horribles, ¿no? Muchas cosas son, por ejemplo, me dicen, mira qué bonito, ¿no? Entonces, pues unas viejas sofisticadísimas, con unos... Esto no transforma. El feminismo, el objetivo fundamental del feminismo es la transformación de la sociedad. La transformación. Y lo imposible no transforma. Si yo fuese una vieja ahora montada en unos taconazos y con unas tetas no sé qué, y con unas ropas y un no sé qué, eso no contribuye para nada a yo puedo ser como esta vieja. ¿Entiendes? O sea, transformar la vejez considerada como un tiempo horrible en un tiempo digno de unos seres interesantes que se desplazan por la vida, que son amables pero que no se dejan pisar, que tal, eso sí transforma. Entonces, el tema de los medios de comunicación, ¿no? Es cómo introducir la realidad, porque yo siempre me he dedicado a mirar, ¿no? Es decir, en la calle, en todas partes, miro, ¿no? Y claro, yo
veo mujeres mayores y hombres mayores que los ves y dices, ole, ¿no? O sea, ole, qué bien vas. No sé, en Córdoba hay una pintora maravillosa que va a cumplir 90 ahora, que va con un carromato de esto y tal. Bueno, pero no en todas las actividades, a todas partes va. Sube en el autobús con el carromato, baja, no sé qué, va, está realmente chunga de cuerpo, ¿no? Pero es un ser hiper interesante, o sea, ella no se pierde ningún acto cultural porque se haya roto un brazo. Es decir, en este sentido creo que los medios de comunicación tienen que reflejar la realidad, y en la realidad hay ya muchas personas interesantes, y yo deseo que mi libro ayude a las viejas y a los viejos a vivir a gusto esa edad, a vivirla a gusto, ¿no? Vivir felices y contentos de que hemos llegado hasta aquí. O sea, es que es un mérito llegar hasta aquí, es un logro, es algo increíble, ¿no? Pensar que hemos podido llegar hasta este punto de la vida. Y por eso los medios de comunicación deben reflejar esa realidad. Y en la realidad hay muchas mujeres, muchos hombres interesantes, viejos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí, Marta. Nada, también como otros de mis compañeros, muchas gracias porque yo creo que ha sido una charla muy amena. Te quería preguntar una cuestión relacionada con esto último que mencionabas del cuidado de los nietos y demás. ¿Alguna vez en alguna encuesta, algún dato sale que uno de los indicadores de salud para los mayores tiene que ver con esta cuestión del cuidado de los nietos, ¿no? Y que quizás se relacione con la idea de tener una función o sentirse con una función? Y nos trazas por otro lado un panorama que es un panorama más liberador, ¿no? De decir, bueno, vamos a dejar de cuidar porque hemos estado toda la vida cuidando, entonces vamos a pensar más en nosotros. Pero claro, la realidad en España en ese sentido es muy complicada porque sabemos que el peso de la familia pues, es fundamental, y entonces hay un recorrido muy amplio desde este panorama liberador que nos haces respecto a la realidad, que es bueno, pues más imbricada en todas estas funciones familiares. Será un recorrido complejo, pero ¿qué verías que es necesario? ¿Cuáles son los primeros pasos para modificar esta situación? Es decir, que la gente empiece a reivindicar pues, su yo por encima de este elemento familiar. Mira, que es importante, pero bueno, también pesado. Evidentemente está considerado un elemento de salud, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en vez de quedarse en el sofá, pues se levantan y tal y cual y hacen comida, etcétera, etcétera. Pero chica, no sé si vale la pena esta salud. Quiero decirte, verás, o sea, la salud, o sea, es la salud de quien no tiene otra cosa que hacer, ¿entiendes? Es la salud de la miseria vital. Porque yo no digo que no veas a tus nietos, que los cuides, o sea, porque otras veces ponen en cabeza tal, y dice que los hijos tienen que pagarle a las madres este trabajo. Pues claro que sí, que le tienen que trabajar. Si es un trabajo sistemático, si yo todos los días a las 8 de la mañana me encajo en tu casa hasta las 3 de la tarde, es que me lo tienes que pagar, tía. Es que este es mi trabajo y me lo tienes que pagar, porque si no lo tienes que pagar a otra y no lo haría también. Entonces, otra cosa es que yo los miércoles lo vaya a recoger al cole y le invite a un chocolate si me apetece, y un miércoles que no puedo no voy. Esta es la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo se va a producir esto? Pues como siempre hay unas
élites que van haciendo tal. Y luego también hay una masa crítica, ¿no? Hay una serie de mujeres que le dicen a las otras, oye tía, tu hija tiene mucha cara, ¿eh? Porque claro, si resulta que vas todos los días de 8 a 3 o todas las tardes y tal, y no te queda ni una sola tarde y no puedes salir tal, pues chica, también podría ella resolverlo, encontrar, negociar con su pareja, que esta es otra, ¿eh? Negociar con su pareja porque vivimos en un país de madres solteras, no sé si os habéis enterado de esto, pero es así, ¿no? Entonces, ¿entiendes? Es decir, esto no sé cómo se va a hacer, pero yo sé que mi libro está lleno de paridas en este sentido, ¿no? No, de verdad. Pero te voy a leer la parte final, cómo termina, para que veas, ¿no? Digo, he presentado un surtido de insinuaciones acerca de lo que puede ser posible, incluso para quienes en una primera lectura piensen que algunas de estas propuestas son demasiado. Por ejemplo, esa manía mía de utilizar la palabra vieja, qué horror. Y que ahora sí se me ha ido la pinza. No importa. Escoge lo que te vaya bien y te resulte sugerente y deja el resto. Quizá con el tiempo y la conversación con otras mujeres te conviertas en una vieja incómoda que se resiste a las expectativas de esta sociedad que trata de situarnos en un vacío de significado. Celebrémoslo. Bienvenida al club de las viejas tremendas. Entonces, bueno, ya sé que está al revés. Pero con eso quiero decir que la obligación de la pensadora es inquietar. Porque si yo escribo un libro para que todas sigamos exactamente igualmente cómodas en una vejez ignorada, despreciada, devaluada y nosotras hechas polvo, pues no. Entonces, mi objetivo no puede ser otro. Yo no puedo escribir para tranquilizar conciencias. Yo tengo que escribir para inquietar a todo el mundo. Y yo a mis alumnos siempre les decía, o sea, la función del profesorado es revolverte las neuronas y inquietarte y ponerte nervioso que tengas que resolver. No decir, igual, tontitos míos, seguidte igual de tontitos que pasaréis el curso con la misma tontera. No, eso no puede ser. Eso es así. En la universidad es así. Esto es así. Que lo sepáis. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar alguna cosa más. Si no, pues bueno, nada, decirte que yo creo que tenemos que tomar nota porque realmente tienes toda la razón, es un libro que yo creo que está pensado para la gente joven y pensado para todas las edades, ¿no? Pero sobre todo para la gente que todavía tenemos que pensar cómo queremos vivir el futuro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos? ¿Vamos a construir o vamos a apostar como nos gustaría vernos dentro de 30, 40, 50 años y ver cómo queremos vivir? Porque como casi empiezas en tu libro, los viejos y las viejas somos el futuro. Realmente es eso. Así que nada, un placer, muchas gracias. Sí, gracias a vosotros. Y nada, que te esperamos en el próximo. Te esperamos en el próximo. Vale, pues muchas gracias.
Era por el cable. Vale, perfecto. Gracias. ¿Te ha gustado? Sí. Es que hay que reírse porque en serio, o sea, yo me sentí identificada con todo lo que decían de los niños, el trabajo, los amigos de los extraescolares y la posición que es la fase que vive. Sí, nada, porque está claro. Es que no hay nada nuevo. Gracias, porque digo, yo vengo de un matriarcado, pero ahora estuve como que me ves una casa, y un marido, varios perros, y cosas, y digo, pues vale, pues hablamos de Estamos todos a lo mismo, ¿no? Pero que vaya bien. Llegado, 10 minutos tarde. Ahora, yo no lo suelo hacer esto, pero me apetece que me lo filmen. Jesús. Eso aquí en la Universidad de Salamanca de Sociología. Sí. He aprendido un montón y me lo he pasado muy bien. Porque yo me diste más en relación a ontología, o sea, es una virtud poder también no solamente escribir textos académicos, sino escribir textos como este, absolutamente divulgativos, pero que no tienen ningún desperdicio. Esos sistemas tan importados de la academia. Ahora está Vale, pues lo echaré un vistazo, lo veré. Gracias, Ana. Hola. Hola.